un poquito más profundo el creer. Que no se trata simplemente de creer por decir creo, sino que es una confianza. Y por eso alguien me decía en una ocasión que la emuná va por encima de todo lo que nosotros conocimos con relación a fe. Nosotros declarábamos y decíamos que por fe esto, que por fe aquello, que por aquello, que por lo otro, esto y aquello. Pero confiar. El que confía y fuere sumergido juntamente con Yahshua, este será salvo. Entonces, ya como hemos hablado en partes anteriores a esta, sobre la importancia de la comunicación, de la relación, para poder vencer en el día a día, necesitamos tener un conocimiento y sentir que realmente estamos relacionados con el Todopoderoso. Y me llamaba la atención que en el mismo sistema de la cosa que hemos visto, mientras que en un servicio a Yahweh alguien hacía tefiló y servía al Todopoderoso utilizando los matanó y imponía las manos a la congregación, de repente testifica un roe que hubo un varón entre todos los que estaban en el servicio que empezó a hablar lenguas y que seguía hablando en lengua y no podía volver al español. Estaba en una comunicación con el Padre, porque el que habla lenguas extrañas, entonces habla misterio con el Todopoderoso. Y dice que él intentaba volver al español, pero no podía entrar al español. Y la esposa se devuelve preocupada y le dice: no, pero vamos para donde Roé otra vez. No estoy hablando de que vamos para donde el pastor, vamos para donde Roé. Y cuando llegan a donde el Roé le dice: tranquila, como buen médico le dice: tranquila, él va a volver al español. Pero Roé, que no para de hablar en lenguas extrañas, está hablando misterio. Entonces la mujer estaba preocupada. Entonces, cuando yo analizo esto, recuerdo que en una ocasión estábamos en búsqueda, buscando al Todopoderoso con el mismo sistema de antes, y nos encontramos con un joven que recibió el matanó, o sea, el don de lengua y también idiomas, porque hay una diferencia entre tener el don de lengua y entre hablar idiomas. Porque cualquiera por el conocimiento puede hablar idiomas, diferentes idiomas. Entonces aquí está diciendo que hablaremos nuevas lenguas. En el 17 está diciendo que el que confía, que el que cree, el que practica y se sumerge en Yahshua, entonces va a hablar nuevas lenguas. Y vuelvo y repito, algunos pensamientos repiten y dicen: bueno, eso es solamente idioma. Otros dicen: no, hay una diferencia. Entonces hay una traducción. Cuando analizamos el significado de lengua, es lashon. Lashon es lengua, para referirse a diferentes lenguas. Entonces lashon kadosh es exclusivo para el hebreo, porque para el hebreo fue reservado específicamente el uso de los nombres kadosh y el uso de las diferentes cosas, y este fue el lenguaje, el idioma escogido, una lengua que no es una lengua humana, aunque los hombres hicieron un idioma. Y la palabra para idiomas es safá, en plural significa safó, para referirse a idiomas. Pero este hombre estaba hablando lenguas en lashon kadosh. Estaba hablando estaba hablando misterio con el Padre y no podía detenerse.
El joven del que le estoy hablando duró como 15 días. Y este tenía el don de lenguas y también hablaba idioma. Hablaba en chino, hablaba en alemán, hablaba diferentes idiomas. Pero también hablaba misterio con el Padre y duró como 15 días que no hablaba nada en español. El Todopoderoso sea exaltado. Pero que me está diciendo que dentro de mi posición de creer en Yahshua HaMashiach, voy a hablar nuevas lenguas. Y en esta versión no me está especificando si se trata de Safó, o sea, idiomas, o si se trata de lenguas. Entonces está diciendo nuevas lenguas. Cuando usted sigue analizando la escritura, entonces se va a encontrar que en el capítulo 18 de Maasín, de los Hechos, nos encontramos con una información, 18:6, una información muy poderosa, donde está diciendo, pero oponiéndose y blasfemando, esto le dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Yahweh, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran sumergidos. Entonces el Adón dijo a Saúl de Tarso en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles a alabar la palabra de Yahweh. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Saúl de Tarso y lo llevaron al tribuno. Entonces, lo que me da a entender que el mensaje seguía siendo llevado, y una de las principales señales era que todos los que recibían, los que se sumergían, hablaban nuevas lenguas. Entonces esto me ha puesto a estudiar, a analizar la parte de lo que es la Lashon y la parte de lo que es Safó. Entonces, cuando una persona puede tefilar en Lashon Kadosh o simplemente Lashon, lenguas extrañas, hay un asunto que uno analiza y uno dice, bueno, hay una lengua que se habla mediante el conocimiento, porque la lengua que usted estudió, bueno, ejemplo, Ramfi está estudiando inglés, y él lo único que necesita es tener el pensamiento, recordar lo que va aprendiendo. Por lo tanto, esto es una lengua de conocimiento. No necesitó llenarse de la Ruach HaKodesh para hablar inglés, aunque en el caso de lo que hablamos ya del capítulo 2 de lo Maasín, ellos hablaron diferentes lenguas, o sea, se habló allí Safó, idiomas, para comunicar el mensaje, y ellos lo hacían por la Ruach HaKodesh. Le hablaban a los que habían nacido en otras ciudades y le hablaban en diferentes Safó. No estaban hablando específicamente misterio con el Padre, sino que había una nebuón que se estaba cumpliendo. Era un tiempo de revelación.
Entonces conocemos a personas que hablan 10 y 15 idiomas y no se han sumergido en Yahshua HaMashiach, no han sido llenos de la Ruach HaKodesh. Entonces me llamaba la atención precisamente que este Roe decía cómo detener las lenguas o la lashon de misterio con el Padre, cómo detenerla. Entonces es simplemente poner en orden, no decir que yo hablo lengua y profetizo y lo que estoy repitiendo una misma cosa y de repente estoy hablando muchas cosas y diciendo que significa muchas cosas. Esto es lo que es anti-Torah, antibíblico completamente. El que se arme una revolución y que no se organice el servicio a Yahweh, esto trae como problema, trae situaciones que no coordinan. Pero impedir que se hable en lengua estaría trayendo prácticamente como levantarse en contra del Todopoderoso. Entonces por eso este mismo Roe dijo que se levanten todos los que hablan en lenguas. Y se levantaron como 20 que hablaban lenguas. Y él le dijo, vamos a hacer tefiló, vamos a orar con conocimiento y vamos a entrar a la Ruach HaKodesh para que entonces la Ruach HaKodesh desate, avive el matanó que ustedes dicen que tienen, porque ustedes hablan lashon. No le estoy hablando de Safó, aunque si hay una necesidad. Por ejemplo, en esta congregación de repente todos hablan alemán, entra un incrédulo, estamos dando el servicio en alemán aquí, y entra un incrédulo y de repente se levanta uno hablando en inglés. El alemán, si no aprende, si no sabe inglés, no va a entender. Pero de repente viene uno hablando lenguas extrañas, lengua con el Padre, y el Padre empieza a interpretar y empieza a señalar al que no cree, que entró a la congregación, y cuando entra a la congregación de repente empieza a hablarle acerca de cosas que solamente él y el Supremo Creador sabe, que solamente él, porque él es el único que conoce el Ruach de cada una de las personas y le da la información del inglés. ¿Por qué no le habló en alemán? Porque ahí es que se cumple la palabra cuando dice que si entra un incrédulo y de repente viene una palabra de revelación, ya sea en el mismo alemán, y le habla de cosas ocultas, ahí se puede entonces practicar lo que es la nebuó, o sea, la profecía, la revelación, porque está hablando de cosas que solamente sabía. Entonces esa persona como nuevo creyente va a darle todo acabó y todo esplendor al Todopoderoso. Aleluya. Y de esto se trata específicamente el asunto. Si se generaliza y se traduce como lashon, y con la misma palabra se identifica y no se hace la diferencia entre lenguas e idiomas, entonces los que estudian idiomas, los que estudian gente que hablan hasta 10 y 15 idiomas, no necesitaron llenarse de la Ruach HaKodesh para aprender otro idioma, sino que lo que necesitaron fue estudiar, el corazón para sentir y el alma para hacer la voluntad del Todopoderoso. Y de repente el mismo Yahshua está revelando situaciones en donde le dice que hablaré en otras lenguas. Y está revelando el ocultar el mensaje de salvación para ciertas personas que ya han sido condenados porque no han creído.
personas que dicen que creen, pero que no han creído porque no han dado los pasos de lo que es creer. En la traducción de confianza, no simplemente un creer estacionario, de decir, sí, yo he creído como fulano. El que confía y sea sumergido será salvo, el que no confía será condenado, y estas señales acompañarán a aquellos que sí confían. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño ni si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos. Entonces, si esta gente imponían las manos y de repente se manifiestan estas señales, el mismo Shimón Keifa va donde un grupo de extranjeros que hablaban otra lengua, otro idioma, otro safó o safá, un idioma, no hablaban lengua, no eran estudiosos de la Torá, pero de repente un malak envía a Shimón Keifa, y esta información está en el Parashá 10, y habla acerca del llamado y de la situación en la que entra Cornelio. Shimón Keifa va al lugar, obedeciendo al Todopoderoso que ya le había dado una revelación. Y cuando va, entonces empieza a ver las señales. Con solamente empezar a hablarle la palabra, se derrama la Ruach HaKodesh, y ellos empezaron a hablar. Estaban hablando idioma con ellos. ¿Qué es lo que estaban hablando? Nuevas lenguas. Estaban hablando nuevas lenguas. Había una información del Todopoderoso para confirmarle a ese grupo de personas que era necesario adorar a Yahweh Sebaot, y que aquel que por algunas investigaciones dice la Escritura que daba ofrenda, o sea, rendía servicio al Todopoderoso. Y aquí está la información. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Yahweh con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Yahweh siempre. Hacía tefiló a Yahweh siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un malak de Yahweh entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es Adón? Y le dijo: tu tefiló y tu limosna han subido para memoria delante de Yahweh. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Keifa. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el malak que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Shimón Keifa subió a la azotea para hacer tefiló o tefilar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio al cielo abierto y descendía algo semejante a un lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo cuadrúpedo terrestre y reptiles y aves de los Shamaim. Y le vino una voz: levántate, Shimón Keifa, mata y come. Entonces Shimón Keifa dijo: Adón, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Yahweh limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Shimón Keifa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Shimón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí Shimón, que tenía por sobrenombre Keifa. Y mientras Keifa pensaba en la visión, le dijo la Ruach HaKodesh: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Shimón Keifa descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Yahweh, y que tiene buen edú en toda la nación de los Yahudí, ha recibido instrucciones de un Malach Kadosh de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Shimón Keifa salió, Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Shimón Keifa le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, yaudí, juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas haciendo taní a la hora 9, mientras hacía tefiló en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu tefiló ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Yahweh. Envía pues a Jope y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Keifa, el cual mora en casa de Shimón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Yahweh para oír todo lo que Yahweh te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yahweh envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Mesorín de la Shalom por medio de Yahshua. Este es Adón de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Yahudá, comenzando desde Galilea, después de la inmersión que anunció Yohanan, como Yahweh ungió con la Ruach HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahweh estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra de Yahudá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Yahweh al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Yahweh había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Yahweh, que Yahweh le ha puesto a él por juez de vivos y muertos. De este dan edú todos los nabim, todos los que en él creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Mientras, oiga esto, mientras aún hablaba Shimón Keifa estas palabras, la Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Shimón Keifa se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el matanó de la Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en Lashon, no dice Safó, no dice que estaban hablando idioma, dice en Lashon, dice los oían que hablaban Lashon y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Shimón: ¿puede acaso alguno impedir que estos sean sumergidos? Estos han recibido la Ruach HaKodesh también como nosotros. Y mandó a sumergirle en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces rogaron que se quedase algunos días. ¿Qué será lo que pasó ahí? Porque si por medio del conocimiento, sin la Ruach HaKodesh, se pueden hablar diferentes idiomas, entonces ¿cómo puedo yo decir que cuando viene la Ruach HaKodesh lo que tenemos que hablar es idioma? Cuando me está diciendo que en lenguas extrañas, nuevas lenguas, estaremos hablando, y que el que habla en lengua, Lashon, habla misterio con el Todopoderoso. Entonces, específicamente para poder tener o estar preparado para enfrentar el día a día en la batalla, en la guerra, en los compromisos que nosotros tenemos, pues necesitamos tener una relación correcta, y yo no veo otra forma más profunda que poder recibir las señales del Abacadosh. Entonces, retener lo que ya hemos recibido del Padre. ¿Alguno de ustedes se enteró en qué paró el hombre? ¿Dejó de hablar español? Volvió a hablar español, porque duró unos cuantos días que no hablaba en español, no podía volver al español. Ahora tuve la información que dentro de la congregación de la Kehilá, en las raíces hebreas, este hombre es uno de los varones más ungidos, más utilizados dentro de la congregación. Ahora, de los 20 que estaban hablando, que se pararon y que hablaban en lenguas, decían ellos que hablaban en lenguas, solamente 2 de 20 estaban hablando auténtica, lenguas auténticas. Entonces, ¿cómo discernir con esta baja que tenemos, donde no están funcionando correctamente porque no hay una búsqueda adecuada? Podemos nosotros definir, discernir cuando alguien está hablando de parte de Hasatán por una manifestación. ¿Tiene una pregunta? Esa es la parte donde nosotros tenemos que analizar. Cuando de repente, porque ya por ejemplo los que estamos aquí estamos como acostumbrados, y esto ha traído como una secadez. Tenemos que ser sinceros. Hay como una sequía dentro de la congregación, porque no están fluyendo los matanó. Inclusive hay algunos que dijeron que ya eso caducó.
Pero aquí lo que estamos leyendo en la Torah, y tengo muchas más informaciones, estoy aprendiendo a tener muchas informaciones también, como dicen a veces. Cuando yo veo que están enseñando algo, yo digo, ay, pero mira, lo que pasa es que no están explicando esto. Y como ya yo casi no leo, lo que hago es que escucho. ¿Entiendes? Aprovecho la palabra de Daniel, que Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Entonces yo me he hecho muy amigo de Google, me he hecho muy amigo también de YouTube, y busco algunas informaciones en Facebook, y ahí me estoy dando cuenta de cosas, de situaciones. Entonces estoy estudiando las raíces hebreas porque yo quiero estar preparado para vencer en el día a día, en la guerra, en la batalla. Entonces, esto fue increíble los otros días más en el Shabbat. Yo leo un verso aquí, evidente. Cuando leo el verso, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Y seguido se manifestó una culebra, y una culebra. No estoy hablando de una mujer que cayó endemoniada, estoy hablando de una culebra literal, ahí. Y los hermanos estaban buscando, ¿y por dónde se metió la culebra? Yo lo que sé es que si Tulilo hubiera estado aquí, dice una culebra. ¿Entiende? Entonces ahí, si hubiese sido un servicio pentecostal, todo el mundo dice, porque fue en el mismo momento vidente en el que yo leí ese verso. He aquí os doy poder, autoridad, potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Entonces yo estoy viendo un sistema. Antes de entrar a este sistema, estoy viendo que mientras más profundo no se metía, entonces de repente que se metía a Satán. Y la persona se paraba, eso que tú estás buscando mucho, lo más profundo. Los pastores, los líderes decían, no, Ramfi, no te metas por ahí, que tú le estás pullando los ojos al diablo. No, madre, no ayunes tanto. No, madre, pero por eso es que se te está levantando el diablo. No, ves que te dañaste del estómago. No, ves que tiene un dolor en la cadera. No, tú no estás bien. Pero ¿y cómo es? Si me estás diciendo aquí os doy autoridad, poder, potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Entonces, y nada os dañará, me estás diciendo. Y eso fue lo que analizamos. Inclusive, si te dan un veneno por ahí y tú, así como nosotros estamos, caemos secos seguidos. Pues no, porque eso es para todo el mundo. Y tú has creído todavía. Entonces, mediante el conocimiento, nos estamos inclinando más por el conocimiento humano y no estamos entendiendo lo que es hacer tefiló en las Ruach HaKodesh. Orando en todo tiempo, con toda tefiló y súplica en las Ruach HaKodesh. No está diciendo, entonces nosotros estamos orando con el conocimiento. Estamos haciendo tefiló con el conocimiento. Y por eso está escaseando las señales que tienen que manifestarse. Porque no hemos creído, no confiamos. Pero para otra cosa sí, pero para esto no. Y esto me llama la atención poderosamente porque dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondiendo Shimón Keifa, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que han recibido la Ruach HaKodesh también como nosotros? Y mandó a sumergirle en el nombre de Yahshua. Entonces les rogaron que se quedase algunos días. Eso pasa con lo que reciben la Ruach HaKodesh. Quieren que le hablen de la Torah, porque no fue solamente la revelación, sino que fue el cumplimiento de la Torah. La Torah viviente le habla y ellos empiezan a sintonizar. Pero nosotros queremos recibir y no sintonizamos. No damos los pasos
para quitarnos las maldiciones de encima y la escasez, la sequedad en la cual estamos viviendo. Pero, ¿y están orando otra vez por ella o por él? Pero, ¿y él no dijo que estaba sano los otros días? No, varón, lo que pasa es que cuando usted oró se me quitó el dolor que tenía ahí, pero ahora se me pasó por este lado. Pero ¿fuiste sano o no fuiste sano? Pero emocionado, estaba sano. Entonces, oigan lo que hicieron unos científicos en estos días, unos médicos. Ellos buscaron un encefalograma, un aparato, ¿verdad? Un aparato para chequear cuando las personas estaban hablando lenguas originales, cuando estaban hablando idiomas, daba una señal diferente. Entonces, los que estaban hablando lenguas auténticas daban la misma señal del que estaba hablando idioma. Entonces, el que estaba hablando emocionado y estaba tirando lengua que las repetía, ese prácticamente no marcaba, no daba la señal. Y ahí entonces empezaron a descubrir, oiga, yo creo que como nosotros estamos tan en escasez de revelación, vamos a tener que traer un encefalograma. ¿Cuánto me están entendiendo? Como hace falta tanta revelación por la falta de búsqueda, porque hablamos de búsqueda. Bueno, ya yo me he quedado solo, ¿verdad, María? Hablando de búsqueda. Vamos a reunirnos, vamos a hacer tefiló. Hoy amanecemos otra vez Henry y yo, ¿verdad? No tenemos para dónde coger ya. Oye, no tenemos ni siquiera para dónde dormir. Y no nos vamos a rendir. Aleluya. Entonces yo con esto que se ha estado ministrando aquí, yo mismo me pongo chivo cuando Henry empieza a hablar lengua al lado mío. Porque a veces, oiga bien, a veces le empieza a hablar lengua al lado mío y yo no estoy entendiendo nada de lo que él está diciendo. Y después como que voy cayendo y tiene que venir otro y decirme, pero es que todo lo que él estaba hablando en lengua, tú lo estabas repitiendo en español, haciéndola tefiló. Porque es la única forma que nosotros hemos encontrado de poder hacer tefiló en las Ruach HaKodesh. Porque yo duro, la suerte que en mi casa pusieron ahora un abanico y yo me meto debajo del abanico. Digo, si se cayó de ahí me parte el cocote, pero estoy por lo menos espantando los moquitos y aquí trato de ponerme en comunión. Entonces, cuando yo veo la información de este Roe, que él ha logrado a través de que los aquí en Yahayo, de la congregación, se le ministra liberación por cumplimiento de Torah y empiezan a cumplir Torah, y al cumplir Torah dejan el chisme, dejan las obras de la carne. Digo, ven acá, pero entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer, porque necesitamos una activación de los matanos. Porque si nosotros a veces alguien profetiza o viene con una revelación y el demonio sale burlándose dentro de los servicios y dice, el demonio dice, ese es de lo mío. ¿Tú sabes lo que es eso? De que el que está en búsqueda, de repente el demonio dice, ese es de lo mío. Entonces ahí es que está el problema, ahí es que está él no tiene oposición. Preparándonos para la batalla, que estamos en una guerra y no le estamos haciendo nada a Hasatán, porque inmediatamente nosotros empezamos a buscar, nos olvidamos de ese verso, de ese espasú, de que dice, al final dice, y nada os dañará, aquí os doy potestad, autoridad para que oyéis serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién se atreve de repente a burlarse de la manifestación de Yahweh? Porque de repente este Roe está diciendo lo mismo que yo mismo en algunas ministraciones, por así decirlo. De repente sale uno y dura 2 o 3 días que no quiere volver al español, y yo digo, pero que le pasó lo mismo que me pasó a mí, y me pasó con aquellos nombres. Pero es lo mismo que me está, la misma manifestación. Pero que tú me des una explicación, que está bien, que por el llamado que hay en mí y conforme al tiempo, cuando yo decía a Dios, él escuchaba a Yahweh.
Cuando yo decía Jesús, él escuchaba a Yahshua. Pero yo estoy diciendo yo. Ok. Si analizamos desde el principio, entonces estamos convencidos de que su nombre es Yahshua. Estamos convencidos de que su nombre es Yahweh. Entonces, deberíamos nosotros tener mejores números. Porque si nosotros estuviéramos en la Grandes Ligas, o jugando pelota, lo que sea, tuviéramos un averaje muy bajito como congregación. Porque yo lo que veo por aquí es que cuando Yahweh terminaba de entrenar a alguien en Yahshua HaMashiach, había fuego. Había fuego, habían señales, habían prodigios, porque los yugos se pudren. ¿Por qué? Por la unción. Y los yugos se pudrirán y la unción provoca fuego. Y los predicadores que eran de fuego antes, ahora estamos en agua congelada. Y hoy precisamente yo veía una información terrible acerca del mismo hielo. Y dice, enfermedades congeladas. ¿Ustedes recibieron eso? Adalberto lo mandó. Te lo voy a hacer llegar al vidente para que chequeen. Nosotros, vamos a suponer, tenemos calor, compramos 25 pesos de hielo o 5 pesos de hielo, porque con 25 creo que te dan una funda, ¿verdad? Es preferible comprar una funda, porque dentro de ese manipuleo, ahí nos están vendiendo a nosotros un paquete de tricocéfalo y un paquete de cosas que yo me quedé sorprendido. Entonces, si el corazón es para sentir y el alma para hacer, entonces el cuerpo es para nosotros ponerlo, como dice la Escritura, en un sacrificio vivo al Todopoderoso, y eso solamente podemos hacerlo a través de la búsqueda. ¿Qué pasó después? Dice que oyeron los Shehilín o los Shilín, los Shelián, los apóstoles y los hermanos que estaban en Yahudá, que también sobre los Goyín y sobre los Huerín, ellos habían recibido al alabar la palabra de Yahweh. Y cuando Shimón Kefa subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Este no tenía conocimiento de Torah, no se había circuncidado, y de repente empieza a hablar lenguas extrañas. O sea, llega más rápido a tener una relación profunda, cercana con el Todopoderoso. Y nosotros, de que si es Lashon, de que si es Safó, y entonces no le estamos dando rienda suelta a lo que hemos recibido, y se han apagado algunos matanos. Yo llegué inclusive a pensar, digo, no, pero que yo lo que estoy administrando demonios. Bueno, tengo que parar, tengo que desconectarme entonces y descender al conocimiento del hombre, para no entrar al conocimiento del misterio y poder tener la información del Todopoderoso. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que cumplir con las partes que nos faltan, pero con urgencia. Cumplir con las partes que nos faltan, para que entonces nosotros podamos ver la manifestación en las raíces hebreas, en la verdad, y que podamos estar preparados para vencer. Amén, aleluya. Porque la importancia aquí es vencer. Si usted analiza en la carta de Yahudá,
antes de Gisgalu, Apocalipsis, en su Pasur 20, dice: para vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra Kadosh Emuná, haciendo tefiló en la Ruach HaKodesh. Bueno, leyéndolo en el español que nosotros recibimos, dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea, lo digo otra vez en la Shon Kadosh, dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra Kadosh Emuná, haciendo tefiló en la Ruach HaKodesh, conservaos en el Java de Yahweh, esperando la Rajen de vuestro Adón Yahshua para vida eterna. Entonces está hablando de que sin relación no vamos a poder estar preparados para vencer en el día a día o vencer en la batalla, para poder ganar la guerra junto con Él. Porque Él asegura, la revelación de la Biblia, de la palabra, de la Torah, me da la revelación de que Él va a vencer. Y por eso es que Él nos empuja a nosotros por la Dabar a ser vencedores, más que vencedores, en Yahshua. En Yahshua. Si hemos recibido la revelación del verdadero nombre, hagamos las obras del verdadero nombre. Porque esto es una demostración de que no hemos creído. Cuando nosotros no hacemos las obras de que Yahshua nos exige, entonces no importa que usted diga: no, porque me hay que explicarme alguna cosa que no entiendo. Es el deber de la congregación explicar lo que no entendemos. Ah, pero es que el que usted quiere que le explique tampoco está entendiendo. ¿Usted no se da cuenta de eso? El que usted quiere que le explique no está entendiendo, no tiene tiempo, está embatallado. Entonces yo le recomiendo que busque el amigo que yo busqué. El significado y la importancia de la lashon. Porque si desde el principio que empezamos a hablar de este tema, o que empecé a hablar de este tema, analicé que todo empezó por ahí. Los hombres habían perdido la comunicación con el Padre, y de repente el mundo empezó a multiplicarse, y Hasatán, aprovechando este murmullo, ellos empezaron a hacer la Torre de Babel. Luego pasaron los años y esto fue confusión, pero fue a través de idioma, no fue a través de lashon, porque él conservaba un pueblo, una simiente que se mantenía en la lashon. Y lashon en ese sentido puede ser no solamente un idioma específico o una forma de hablar, puede ser una forma, una conducta, un estilo de vida. La persona habla con su comportamiento. Por eso es que hay personas, y habla de las mujeres Kadosh, como Sarai, Raquel, Rebeca. Dice que estas mujeres, solamente con su forma de vestirse, su actitud, su forma de comportarse, ellas hablaban acerca de la buena conducta. Y tenían por eso, por su atavío, tenían pudor y modestia. Predicaban sin abrir la boca. Entonces ese es un lenguaje también. Es una lashon. Porque hay personas que no entienden lashon kadosh, no entienden hebreo, no entienden nada, no conocen prácticamente nada, pero tienen un comportamiento que yo entiendo que todo el que cree Yahweh siente una obligación de darle la revelación en el conocimiento para hacerlos libres. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra Kadosh Emuná, haciendo tefiló en la Ruach HaKodesh, conservado en Ahava. Entonces en Efesín
La palabra nos está revelando prácticamente lo mismo, porque nos está diciendo que nosotros necesitamos